noches, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Gracias a Dios, ¿cierto? Estamos bien, tenemos salud y pues nos encontramos aquí. Yo quiero invitarlo a que abra su Biblia en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 6. Yo sé que todos hemos leído la epístola de Santiago y nos hemos encontrado con este versículo, el cual dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cierto? Y bueno, cuando leemos este versículo, nosotros nos podemos dar cuenta que el argumento por el cual Santiago dice que Dios da mayor gracia es porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿cierto? Y bueno, para esta noche no vamos a estudiar este versículo ni Santiago, sino que lo traigo en mente porque en el pasaje que vamos a estudiar hoy nos vamos a encontrar que Cristo resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por esa razón, el mensaje de esta noche se llama Él da mayor gracia. Si usted está anotando, puede escribir: Él da mayor gracia. Y el pasaje es Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Bien, y voy a dar lectura para ustedes. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 53 del capítulo 7 está junto. Vamos a dar lectura también por cuanto hace parte de la idea de pensamiento, pero no hay problema con esto. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2 del capítulo 8. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Para iniciar el estudio vamos a pedir al Señor que sea Él iluminándonos. Amado Señor, Padre Santo, estamos aquí en tu templo y te imploramos, Padre Celestial, que seas tú abriendo nuestros ojos, que seas tú iluminando todo, oh Señor, el entendimiento de tu palabra, que seas tú guiándonos de la misma forma, Padre Santo, trayendo este entendimiento al corazón, para que lo podamos poner por obra. Por tu Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Bien, tal vez en la lectura usted se haya dado cuenta quiénes son los soberbios, quiénes son los humildes, ¿cierto? Así que, como el título del mensaje es que Él da mayor gracia, y el argumento que da Santiago, porque Dios da mayor gracia, es que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, voy a utilizar esas dos partes de Santiago 4:6 para dividir este pasaje. Es decir, del 1 al 9 vemos que Cristo resiste a los soberbios, desde el versículo 1 al 9. Y el versículo 10 y 11 vemos que Cristo da gracia a los humildes.
esa división. Y bueno, vamos a comenzar viendo a Jesús cómo resiste a los soberbios. ¿Listo? Bien, para ello debemos saber qué es un soberbio. Un soberbio es aquel que piensa que está por encima de los demás. También se le conoce como arrogante o como orgulloso. Entonces es aquel que piensa que está por encima de los demás. Y aquí en este pasaje vamos a aprender algo acerca de ese soberbio. Bueno, varias cosas acerca del soberbio. ¿Sí? Lo primero es que interrumpe la enseñanza de Jesús. Del versículo 1 al 3. Voy a dar lectura. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Bien, aquí nos encontramos con que después del capítulo 7, donde en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús y la enseñanza de Jesús causan una gran división entre las personas. Unos estaban con curiosidad acerca de que si era el profeta, si era el Cristo, pero por otro lado estaban los que no creían en él y además aquellos que habían enviado alguaciles para arrestarlo. Así que el versículo 53 del capítulo 7 dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Pero el versículo 2 nos dice que por la mañana, bien temprano, vuelve Jesús al templo. Y además de eso, que todo el pueblo vino a él. Y bueno, esto puede referirse a aquellas personas que tenían curiosidad acerca de Jesús, porque algunos decían, verdaderamente este es el profeta, versículo 40 del capítulo 7. Vino a él y todo el pueblo vino a él. Y lo que estaba haciendo Jesús en el templo era enseñando. Entonces tenemos a Jesús enseñando en el templo, pero ahora aparecen los escribas y fariseos y traen una mujer a la cual acusaban de adulterio delante de todos. ¿Listo? Entonces, por el versículo 2 podemos decir que Jesús estaba en el patio del templo y que estaba enseñando, porque aquel patio era el lugar donde solían los maestros ir a enseñar. Y entonces tenemos a un tipo de público que es el que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero mientras Jesús estaba enseñando, llegan los escribas y los fariseos. Interrumpen esa enseñanza de Jesús. Es decir, no fue suficiente con enviar alguaciles a la fiesta de los tabernáculos para arrestarlo, porque ni los alguaciles hallaron nada mal en él. No fue suficiente con eso, sino que ahora vienen y traen a una mujer, traen un caso de juicio con el cual buscar algo con qué juzgar a Jesús. Y bueno, esa acusación que ellos dan, la dan por cierta. Y en el versículo 4 vamos a ver que ellos dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Así que, bueno, podríamos decir que era lícito traer a esta mujer delante de Jesús para saber qué pensaba él. El problema aquí es que los judíos tenían su propio tribunal para atender estos casos, como un tribunal de justicia. ¿Y ustedes recuerdan cuál es? Eso está desde el Antiguo Testamento. El Sanedrín, muy bien. El Sanedrín, que quedaba mismo en el templo, pero lógicamente no estaba en el patio. Estaba en el templo, pero no era en el patio. Y el Sanedrín, si nosotros hemos leído acerca de Moisés en el Antiguo Testamento, vemos que Dios le ordena a Moisés poner 70 hombres para que le ayuden a él ¿a qué? A impartir justicia, porque es que Moisés ya se tomaba todo el día, descuidaba a su familia, ¿para qué? Para atender las necesidades y los problemas del pueblo. Pero Dios mismo levanta a estos hombres y les da su espíritu. Entonces desde ahí comienza ese tribunal de justicia
de los judíos, que era el Sanedrín. Y bueno, estos hombres, los escribas y los fariseos, interrumpen la enseñanza de Jesús porque están llevando un caso en el cual se debe impartir justicia que no le corresponde a Jesús, porque es que Jesús no hace parte del Sanedrín. Jesús no hace parte del Sanedrín. Por eso es que ellos interrumpen la enseñanza de Jesús. Ahora, el propósito de interrumpir esta enseñanza era buscar algo con que acusar a Jesús. Era poner a prueba a Dios. Y eso es lo segundo que aprendemos que hacen los soberbios. ¿Qué hacen los soberbios? Pues bueno, lo primero, interrumpen la enseñanza de Jesús, pero también ponen a prueba a Jesús. Del versículo 4 al 6, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Así que tenemos aquí que ellos tienen una acusación que era válida. Es decir, en el versículo 3 ellos dicen, Juan escribe que ellos le trajeron una mujer sorprendida, y esa palabra sorprendida es cuando atrapan al ladrón con las manos en la masa. Entonces, agregado a esto en el versículo 4, la acusación de los hombres, los escribas y los fariseos, es que esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo. Es decir, ellos mismos eran testigos válidos, testigos verdaderos, para que el juicio a esta mujer sea impartido. Es decir, ellos tenían la razón, ellos tenían la de ganar. ¿Por qué? Porque tenían suficiente evidencia. Y pues como ellos citan la ley dice que el juicio se debe impartir es con la evidencia de ¿qué? De 2 o 3 testigos. De uno no. De uno solamente no, sino con 2 o 3 testigos. Cualquier juicio. Y bien, además de que ellos habían sido esos testigos presenciales del acto mismo, de hallar a la mujer allí con las manos en la masa, ellos ven y muestran delante de Jesús que tienen la de ganar, porque es que Moisés les mandó en las Escrituras. ¿A qué? Apedrear a tales mujeres. Y si usted revisa en la Biblia, ahí tiene un pie de página que le envía 2 citas referentes a esta declaración que dicen estos hombres. Y pues ciertamente en el Antiguo Testamento era una orden de que si una mujer adulteraba o un hombre adulteraba, se tomaba al hombre y a la mujer y morían irremisiblemente. Ambos, muy bien. Y debía morir. Hay un caso que dice debía ser apedreada, pero de todas formas, la muerte que fuera, debía morir. Es decir, la sentencia para un adúltero era la muerte. Así que estos hombres, los escribas y los fariseos, tienen la de ganar. Ellos están confiados. Tal vez maquinaron ese adulterio, no sabemos, pero lo que sí están confiados es que ellos tienen evidencia, porque ellos mismos son evidencia al ser testigos, y como más peso de evidencia traen a la ley de Moisés. El problema con la evidencia más grande es que debían traer también al hombre que estaba adulterando con esta mujer. De otra manera, esta mujer no estaría adulterando sola, ¿cierto? Puede ser muy obvio, pero en este caso no fue tan obvio para ellos. Ellos seguros de que tenían la de ganar. Ellos estaban muy seguros de que tenían la de ganar.
Ustedes pueden revisar las referencias del versículo que están allí. Aparece Levítico 20, versículo 10, Deuteronomio 22, versículo 22 y 24. Usted las puede revisar y se va a dar cuenta. No las vamos a revisar porque, bueno, lo que les interesaba a estos hombres, a los escribas y los fariseos, no era lo que pasara con esta mujer. A ellos no les interesaba lo que pasara con esta mujer, sino lo que les interesaba a ellos era lo que pensaba Jesús al respecto. Por eso al final del 5 le dice, tú pues, ¿qué dices? O sea, ¿qué piensas tú al respecto? Y bueno, el versículo 6 nos da como que ya la intención que tenían estos hombres. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos te estaban poniendo a prueba a Jesús para poder acusarle. Y bueno, podríamos pensar nosotros, no, pues Jesús está en aprietos entonces. Ellos sí lo pensaron. Ellos sí lo pensaron, pero la intención esta es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque si vemos el tiempo histórico en el que está Juan, el capítulo 8, y la historia de Jesús, en ese tiempo Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano, bajo el Imperio de Roma. Es decir, tenían un Sanedrín, pero este Sanedrín no podía impartir justicia sin permiso de Roma. Y no podían hacer nada que estuviera en contra de Roma. Así que ellos pensaron que Jesús estaba en aprietos porque el Sanedrín, bajo el Imperio de Roma, no podía dictar una sentencia de muerte por ningún delito, por ningún pecado. No podía. Lo único por lo que sí podían era por blasfemar el templo, que si nos damos cuenta en Hechos lo hicieron contra Pablo, o lo querían hacer contra Pablo. Así que no podían dictar una sentencia de muerte. Entonces el aprieto que ellos pensaban en el que se encontraba Jesús era que si Jesús afirmaba lo que ellos decían, consentía con ellos en que esta mujer debía ser apedreada, pues lo iban a acusar de rebelde contra el Imperio Romano, de rebelde contra el César. Y bueno, el Imperio Romano sí le daba muerte por ser rebelde, por levantarse en contra de su reinado. Y por otro lado, si Jesús negaba lo que ellos decían, si Jesús negaba lo que Moisés había mandado, pues acusaban a Jesús de ser blasfemo y Jesús estaba en el templo, lo cual lo dejaba como digno de muerte. Así que este era el aprieto en que ellos pensaban. La seguridad que tenían era esa. Ya los alguaciles no pudieron, nosotros sí, y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Sin embargo, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? El versículo 6 al final. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribía en tierra con el dedo. Y bueno, no sabemos qué escribió, no vamos a suponer nada de lo que haya escrito, pero lo que sí podemos decir es que Jesús se burla de ellos. Jesús se burla de ellos. Si bien la expresión de que Dios resiste a los de que Dios resiste a los soberbios, viene del Proverbio, capítulo 3, donde dice que Él escarnecerá a los escarnecedores. Es decir, Dios se burla de los burladores, Dios se burla de los soberbios, Dios se burla de los orgullosos, y aquí Jesús se está burlando de estos soberbios, de estos que se creen mejor que la mujer que están acusando. Dios se burla de ellos no prestando atención, es decir, los ignora. Y no es que los ignora no porque Jesús diga, no, esto no tiene nada que ver conmigo, sí tenía que ver con Él, porque Él mismo dio a conocer el significado de la Escritura, Él mismo. La expresión plena de la Escritura es Él,
así que sí tenía que ver con él. Pero al él agacharse al suelo a escribir, lo hizo para demostrarle a estos hombres que no le correspondía a él por la intención que ellos tenían. La intención de ellos, ¿cuál era? Buscar con qué acusarle. Así que Jesús les dice, no me corresponde por esa intención. No le corresponde por esa intención. Es como si Jesús no les diera el gusto a estos hombres. Jesús ahora no les da el gusto a estos hombres, aunque ellos pensando que lo tenían en aprietos. No tenía escapatoria ni por un lado ni por el otro. Pero Dios resiste al orgulloso. Ahora, el problema con esto es que ellos insistían en que Jesús dijera algo al respecto. Y pues es allí donde ellos recibieron su merecido. Lo que ellos pensaban hacer a Jesús se les devuelve. Y eso es lo tercero que aprendemos acerca del soberbio, acerca del orgulloso. ¿Qué es? Lo que piensa hacer se le devuelve. Lo que hace el orgulloso se le devuelve. Versículo de 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así que esta es la manera en que Jesús resiste a los soberbios. Esta es la manera en que Jesús resiste a los soberbios. Es decir, ellos querían acusar a Jesús, pero ¿cómo terminan? Siendo acusados. Ellos querían buscar algo con lo cual llevar a Jesús a la corte, pero ellos terminan siendo acusados. Lo que pensaban hacer se les devuelve. Eso es una característica muy latente en los soberbios. Y esa es la manera como Dios los resiste, como Dios se burla de ellos. Y bien, Jesús les responde unas palabras y lo que hace es continuar escribiendo en el suelo. Las palabras que dice Jesús: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como la sentencia era apedrear a esta mujer, entonces Jesús les dice: bien, ella es culpable de pecado, ellos son testigos, Jesús lo sabe, ella es culpable de pecado. Ahora, el que no haya cometido algún pecado en su vida, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y no, Jesús no le dice estas palabras con que el que de ustedes no haya adulterado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque si fuera así, pues ellos dirían: no, yo soy fiel a mi esposa, tin la piedra. Pero con la explicación de Jesús en el Sermón del Monte acerca del adulterio, pues todos entrarían también en el ámbito de ser adúlteros de corazón, ¿cierto? Así que Jesús aquí se refiere a que, por eso dice esta lectura: el que no haya cometido algún pecado en su vida, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús se refiere al pecado en todo su sentido. No es un pecado en específico, sino pecado como tal, que es el pecado, ya sea mentir, ya sea robar, ya sea adulterar con el corazón. Es decir, el que no haya cometido algún pecado en su vida, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero bueno, ¿ahora qué sucedió? ¿Qué sucedió con esta mujer? ¿Qué sucedió con estos hombres? ¿Esta mujer murió por lapidación? No, porque ninguno arrojó ninguna piedra. Ninguno arrojó ninguna piedra a esta mujer, sino que ellos se fueron. Y podríamos preguntar ¿por qué? Bueno, nosotros podríamos pensar, no, es obvio por qué. Pero preguntemos ¿por qué? ¿Por qué ellos se fueron y no arrojaron la piedra cuando tenían bases
sólidas con la cual acusar a esta mujer y ya de una vez sentenciarla. Pues ellos se fueron porque ellos también habían pecado. Ellos se fueron porque ellos también habían pecado. Y bueno, repito, no es que ellos habían cometido adulterio como esta mujer, sino que ellos sí habían cometido pecado. Habían mentido, habían robado, habían adulterado con su corazón. Pero el punto es que ellos sí habían pecado. Así que al ver a esta mujer y al verse ellos mismos, se veían como iguales. Y se vieron desarmados. Después de que estaban armados con todo un ejército de argumentos, ahora quedaron con nada. Quedaron con nada contra esta mujer, y más aún quedaron con nada delante de Jesús. Ellos querían acusar a Jesús, pero terminan siendo acusados. Entonces allí ellos demuestran que su interés no era lo que pasara con la mujer, sino tener con qué acusar a Jesús. Por eso es que se les devolvió. Y si nosotros nos fijamos en el versículo 9, dice que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, es decir, ellos en su mente, y lo expresaron, tenían todo un acta de argumentos en contra de esta mujer. Pero esa misma mente donde ellos tenían esta acta de argumentos en contra, estaba utilizando esos argumentos en contra de ellos mismos. En contra de ellos mismos. Y podríamos decir, ¿por qué su conciencia? Bueno, pues todos tenemos una conciencia, ¿cierto? Todos tenemos una mente. Y en esa conciencia Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Pero más aún, estos escribas y fariseos, es que ellos eran expertos en la ley. Los escribas eran los extremadamente religiosos, extremadamente expertos en la ley. Es decir, en cuanto a ley, ellos no podían errar ni en una coma. Y los fariseos eran extremadamente religiosos. Hay otra palabra que se me olvidó, pero en expresar su religión eran ellos muy extremos. Ellos eran muy extremos, eran extremistas, eran extremadamente fanáticos. Es la palabra, fanáticos, extremadamente fanáticos. Porque para cumplir algo ellos añadían mucho más, otras cosas más para cumplir, que le ayudaran a cumplir lo que querían cumplir. Así que eran extremadamente fanáticos. Entonces estos hombres tenían clarita la ley, y esa misma ley con la que utilizaron para acusar a esta mujer, buscando algo en contra de Jesús, los estaba acusando a ellos de ser iguales, de estar a la misma posición que esta mujer a la que estaban acusando. Sus conciencias, que conocían la ley, sabían que al igual que la mujer, estos hombres eran culpables de pecado. Y que además esta conciencia los juzga a ellos de ser culpables de intentar hacer caer a Jesús, para así hablar en contra de él y levantar un falso testimonio contra Jesús. Así que de parte y parte la conciencia de ellos los estaba acusando. Incluso vemos que estos soberbios interrumpen la enseñanza de Jesús, intentan poner a prueba a Jesús, pero al final se les devuelve lo que pensaban hacer. Estos soberbios, estos orgullosos, son muy arrogantes, porque, bueno, ya son acusados por su conciencia de que son culpables de pecado. Lo que hacen ellos es irse, en lugar de quedarse ahí con Jesús, del cual conocían que perdonaba pecados. ¿Ven ese orgullo tan extremo? Es decir, listo, somos culpables de pecados, pero ¿qué hago? Me voy. Se fueron. En lugar de quedarse allí con Jesús
el cual ellos sabían perdona pecados. En lugar de arrepentirse e ir a aquel que da perdón, toman su orgullo, un bolso, no sé, y se van. Toman su orgullo y se van. Así que aquí tenemos a Jesús resistiendo a los soberbios. Ahora vamos a ver a Jesús dando gracia a los humildes. Cristo da gracia a los humildes, versículos 10 y 11. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí Jesús da gracia a los humildes, ¿cierto? Y bueno, nos encontramos con una mujer, que esta mujer había sido acusada. ¿Acusada cómo? Pues habiendo sido atrapada en el acto mismo de adulterio. Y mientras la estaban acusando, ella nunca dijo ninguna palabra. Ella nunca renegó, nunca alegó que debían también traer al hombre que estaba con ella adulterando. Ella solamente estuvo ahí. Ella nunca alegó que debía ser llevada ante el Sanedrín y no puesta en ridículo delante de las personas que estaban escuchando a Jesús mientras enseñaba. Esta mujer es humilde porque al ser descubierta de su pecado, no lo niega, es decir, no podía negarlo, no le quedaba de otra sino quedarse ahí y ser humillada. Alguien que es humilde es alguien humillado, según lo que nos enseñan las Escrituras. Y esta mujer había sido humillada al ser llevada sola y ser juzgada por adulterio, además de ser expuesta ante el público sin el debido procedimiento, que era llevarla al Sanedrín, acompañada también del adúltero, ¿cierto? Pero además, esta mujer se humilla a sí misma, porque ella no apela a nada, no apela a ningún derecho, ella no apela a ningún procedimiento, ella no dice nada, a pesar de que su juicio era injusto, ella no dice nada, porque es que realmente es humillante ser expuesto al público de esta manera por un pecado tal. Es decir, no es chévere, es humillante. Es humillante. Y lo único que le queda a ella, pues, es humillarse a ella misma. Es humillarse a ella misma. En este caso, la mujer se humilla porque ella en realidad ha cometido ese pecado. Y la diferencia es que esta mujer no se cree justa, como los escribas y los fariseos. Así que es a esta mujer a la que Jesús se le acerca y le da gracia. A esta mujer Jesús le da gracia. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nadie se atrevió a lanzar una piedra contra esta mujer bajo las directrices, bajo las pautas de Cristo. ¿Que cuáles eran? Estar sin pecado. No tiene pecado, listo, arroje la piedra. Es la sentencia que ustedes están dando, y si no tienen pecado, háganlo. Así que lo que hace Jesús a esta mujer es darle gracia. Le dice, yo tampoco te condeno. Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Y bien, no es que Jesús aquí esté cubriendo o excusando su pecado. No. Sino que le perdona ese pecado. Es muy diferente. Le perdona este pecado y le dice, vete y no peques más. Y esta expresión se puede leer, vete y de ahora en adelante no sigas pecando. Deja tu vida de pecado. Deja tu vida de pecado. Es decir, Jesús le perdona ese pecado, pero le dice, no lo siga haciendo. Y no solo ese pecado,
sino no siga pecando en su vida. Bien, así que este texto es muy rico porque ellos vienen a Jesús para que Él dicte un juicio contra la mujer, pero lo que hace Jesús es dictar un juicio contra ellos y hacia la mujer. Contra ellos y hacia la mujer. Es decir, hacia ellos porque hace que la misma palabra que ellos saben, que ellos conocían, los sentencie como culpables de pecado. Es decir, Jesús no hizo nada más, sino hacer que esta misma palabra los condene a ellos. Porque Él juzga con justo juicio, como ya lo había dicho antes, en Juan 7:24, el capítulo anterior, y como lo viene a decir más adelante, en Juan 8:16. Porque su juicio es conforme a la Escritura. Y además, porque el Padre respalda ese juicio y está de acuerdo con el juicio que da el Hijo. Así que Jesús hace que la Escritura misma que los escribas y fariseos conocían los condene. Querían juicio, Jesús les está dando un juicio. Y de acuerdo a esa sentencia, la cual la dio la misma Escritura, dice que todos los hombres están bajo pecado. ¿Y qué más? Y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Son culpables de pecado, merecedores de la ira de Dios. Tienen su juicio. Y juicio hacia la mujer. El juicio hacia la mujer radica en estas palabras. En la última pregunta del versículo 10. ¿Ninguno te condenó? El juicio de Jesús hacia la mujer radica en esas palabras. ¿Por qué? Porque también tenemos una escritura que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que Jesús tenía en mente esta escritura, este juicio hacia la mujer. Ninguna condenación hay. ¿Por qué? A esta mujer ninguno lo condenó. Ningún hombre la condenó a ella. Entonces Jesús le dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto aplica a esta mujer porque ella ha sido la única que se quedó allí. Ella es la única que se quedó allí. Todos la juzgaban, pero se fueron, pero ella se quedó. Porque ella se quedó y ella queda porque Cristo le muestra gracia a esta mujer. Cristo le muestra gracia a esta mujer. Por esa razón es que no hay ninguna condenación para ella. Y no hay ninguna condenación para ella, no porque ningún hombre la haya condenado, sino porque Jesús le muestra gracia. Sino porque Jesús le muestra gracia. Y por eso se llama, Él da mayor gracia. No hay ninguna condenación para esta mujer, y no porque ningún hombre la haya condenado, sino porque Jesús le muestra gracia a esta mujer. Los fariseos y los escribas querían condenarla, pero Jesús le muestra una gracia que es mucho mayor. En este caso es el perdón de los pecados, ¿cierto? Ni yo te condeno, perdón, vete y no peques más. Ahora, yo digo que Él da mayor gracia porque cuando Jesús dice a los escribas y fariseos, aquel que esté sin pecado, que arroje la piedra contra ella, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aunque ninguno de los hombres allí presentes podía hacerlo, ninguno de ellos podía hacerlo, porque ellos sí tenían pecado, esto exceptuaba a uno de ellos, a uno que estaba en medio de ellos. ¿A quién? A Cristo, a Jesús. Jesús les dice, Él es el juez, lo tienen como juez, pero los demás también están juzgando, y les dice, aquel que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ninguno lo hace, pero ¿quiénes quedan? La acusada y el juez. Porque él sí tenía en su mano, en su derecho, en todo su ser,
tomar una piedra y tirarla a esta mujer. Era la sentencia que ellos querían. Bueno, el único que lo podía hacer era Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único en medio de ellos que está sin pecado, que en su vida no ha cometido ningún pecado. Así que Él es el único. Y por eso es que Él da una mayor gracia, porque Él no agarra la piedra contra esta mujer, sino que le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús es el único que verdaderamente es sin pecado, no hay pecado en Él, pero en lugar de enjuiciar a esta mujer, le muestra y le da de su gracia. No le arroja una piedra, le arroja de su gracia. Por eso Él da mayor gracia. Porque este perdón implica que Él haya tomado toda esta vida suya, la vida de Jesús, sin ningún pecado, y la llevará a la cruz. ¿Para qué? Para que este pecado de esta mujer fuera perdonado. Eso es una gracia mayor. Esto es una gracia mayor. Y de esa misma forma, Dios no ha lanzado contra nosotros piedras, lo cual debería ser, sino que ha lanzado su ira sobre Jesús y a nosotros nos ha lanzado su gracia. Nos ha lanzado su gracia, porque su gracia es mayor, porque esa vida sin pecado entregada en la cruz fue para que nuestros pecados fueran perdonados. Él recibió ese juicio sobre Él. El juicio que nosotros recibiríamos, lo recibió Él en lugar de nosotros, y a nosotros nos dio perdón de pecados. Por eso Él da mayor gracia, por eso su gracia es mayor. Ahora, nosotros estamos en la iglesia, ¿cierto? Y podríamos pensar, bueno, el que necesita esa gracia mayor, esa mayor gracia, son los pecadores de afuera. Y bueno, eso es exactamente lo que pensaban los judíos, lo que pensaban los escribas, lo que pensaban los fariseos. ¿Qué pasó con ellos? Pues terminaron siendo acusados por su propia conciencia. ¿Por qué? Porque ellos decían: los pecadores son otros. La pecadora es esta mujer, no nosotros. Y aunque nosotros estamos en la iglesia, podríamos llegar a pensar de esa forma. Bueno, ¿por qué nos viene a hablar de Jesús y de su gracia? Porque es que nosotros aquí en la iglesia también la necesitamos. Necesitamos esta mayor gracia, necesitamos de Cristo. Necesitamos a Cristo. No podemos decir que los pecadores son los de afuera, porque en nuestro texto nos pudimos dar cuenta que, al igual que esa mujer, los escribas, conocedores, expertos de la ley, y los fariseos, fanáticos extremos en guardar la ley de Dios, también estaban en pecado. También estaban en pecado. De esa forma, aunque nosotros tengamos una comunión firme con Dios, aunque creamos que la tenemos y la tengamos en realidad, en algún momento u otro podemos llegar a pecar. Podremos llegar a pecar. Y es por esa justa razón que necesitamos esa mayor gracia a cada momento de nuestra vida. De hecho, es por esa gracia la que hace que sigamos en comunión con Dios. Por eso la necesitamos. El que nos sostiene y el combustible es Cristo. Es Cristo. Y Él da mayor gracia. De esa forma también, así tengamos un gran conocimiento acerca de la Escritura, no estamos exentos de pecado. Debemos reconocer eso. Por esa razón necesitamos esa gracia mayor, necesitamos al Señor Jesucristo, pues la Escritura habla de Jesús. Ahora, también hay personas que, que no son de esta iglesia o que nos están viendo al aire en YouTube y que nos conocen, o hay personas que nos conocen de afuera y en algún momento van a escuchar este mensaje. Aún ellos dirán:
o ellos no verán la necesidad de creer, porque tal vez piensen que su vida o sus pecados han sido tales que Dios, es que Dios no puede perdonar esto. Yo quisiera decirles que cambiaran ese pensamiento, porque así como Jesús perdonó a esta mujer, que fue atrapada en el acto mismo de adulterio, o sea, eso no es chévere, eso es horrible. También puede perdonar tus pecados, también te puede perdonar a ti, también puede perdonarte ese pecado que solamente tú sabes que has cometido. También puede perdonar ese pecado aunque nadie te haya hallado con las manos en la masa en ese pecado. También lo perdona, porque es que su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Si piensas que tu pecado es muy horrible, es muy grande como para ser perdonado, la Escritura dice que Dios es más grande que el pecado, porque Él da mayor gracia. Incluso podemos también encontrar personas que están ahí en nuestro diario vivir, que también van a ver este mensaje, pero que están allí en nuestro diario vivir con un solo propósito, y es hallar algo por lo cual juzgarnos, hallar algo por lo cual decir, vea, este no es que es cristiano, hallar algo por el cual blasfemar el nombre de Dios, hallar algún pecado en nosotros para acusarnos, para hablar mal de nosotros, para decir injurias y para añadir muchos más a lo que vean o lo que hayan oído. A esta persona, si nos escuchan, bueno, nosotros solamente tenemos que decir que sí, somos pecadores y peores aún si no fuera por Cristo y por su maravillosa gracia que nos ha dado. Es decir, de lo que nos juzguen, es cierto, porque somos pecadores, pero seríamos peores de lo que ellos dicen o pueden imaginar si no fuera por Cristo. Si no fuera por Cristo, al entregar su vida en la cruz. Eso le decimos, pero no hay que dejar de lado decirles también que ellos necesitan de esta gracia, que ellos también necesitan de Jesús. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, son hombres y son pecadores. Son hombres y son pecadores. Pues te aseguro que si hubieras estado allí juzgando a la mujer, tú tampoco hubieras podido arrojar una piedra contra esta mujer. Porque el único que es sin pecado es Cristo. Es Cristo. Además, ten cuidado porque todo lo que el soberbio, el orgulloso, el arrogante piensa hacer, el que se cree mejor que los demás, planea hacer en contra de Dios y en contra de su iglesia, en contra nuestra, ¿qué le va a pasar? Se le volverá. Se le volverá. Ahora bien, esto también es para la misma iglesia del Señor. Es decir, esto también es para nosotros. Porque nosotros podemos ver aquí en el texto que están los soberbios y están los humildes. Y claramente nos identificamos con los humildes. Con esta mujer que al ver su pecado no tuvo alternativa, pues no la tenía, sino quedarse allí con Jesús. Así nosotros hemos estado, no teniendo alternativa, porque verdaderamente pecamos y necesitamos de Jesús. Y Él da mayor gracia. Y amén. Pero, la intención por la que está allí este texto es para dar a entender al pueblo de Dios que dentro del pueblo de Dios también están aquellos soberbios. Que incluso el mismo pueblo de Dios puede llegar a ser soberbio. Puede llegar a ser soberbio. Porque si damos por sentado, para el pueblo judío, parte del pueblo de Dios sí o sí tenían que ser los sacerdotes, los escribas y los fariseos.
sí o sí. Y ahora el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso y todo alrededor de Asia, porque es que todo alrededor había una problemática. ¿Qué pasaba? Pues estaban los que se creían justos y que acusaban a los que hallaban en pecado. ¿Ven? ¿Vemos? Por eso es que esto se aplica a la iglesia del Señor, porque incluso este texto es para la iglesia del Señor. Este texto es para la iglesia del Señor. Y está escrito allí para advertirnos, jalarnos las orejas, de que podemos llegar a ser esos soberbios. ¿Por qué? Bueno, si tú sorprendes a un hermano, a una hermana en el acto mismo, y no me refiero al adulterio específicamente, sino en el acto mismo de pecado, ¿tú qué harías? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Fariseos, escribas. Es lo primero que se nos viene a la mente. Si tú escuchas a un hermano mentir y sabes que es mentira, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que hacemos? Uy, este está pecando. Yo mejor me alejo de este. Uy, no. Y la hermana, mire, uy, esa lengua que tiene. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ven? Esto es para el pueblo de Dios, esto es para nosotros también. Si escuchas al hermano mentir, o si lo ves viendo algo que no debe ver, si lo hallas en conversaciones o en lugares en los cuales no debe estar, ¿cuál es su reacción? Uy, me voy corriendo a decirle al pastor, lo vas a pillar, mire. Pastor, lo vi allá donde no debía estar. ¿Eso es lo que hacemos? Este texto es para nosotros. Este texto es para nosotros. Nuestra reacción, tu reacción, no será la de los escribas y los fariseos. Y esto hay que dejarlo por sentado, porque es que Cristo nos ha dado mayor gracia. Y como Él nos ha dado mayor gracia, debemos mostrar esa gracia al hermano. Debemos mostrar esa gracia al hermano. Ahora, oído, porque no estoy diciendo a ser cómplice de su pecado, sino a mostrarle la gracia que Cristo le ha dado a él también. Y que se arrepienta y que no siga pecando, como hizo Jesús con esta mujer. Jesús no fue cómplice de este pecado de la mujer. Tampoco le alcahueteó este pecado, sino que le mostró su mayor gracia, pero le dijo, vete y no peques más. Esa es la gracia que le debemos mostrar al hermano. Esa es la gracia que debemos mostrar al hermano. ¿Por qué? Porque bueno, hubo un tiempo en el que este texto habría sido omitido porque daba pie para que las mujeres adulteraran, o incluso los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús la perdonó. Si lo hago, Jesús me va a perdonar. Pero es que de eso no se trata, porque incluso nosotros podemos pensar de esa misma manera. Bueno, Jesús me perdona mentir, me perdonó mentir antes, lo va a hacer ahora también. Pero ese no debe ser nuestro pensamiento y esa no es su mayor gracia. Esa no es su mayor gracia, porque a Cristo sí le interesa que nosotros pequemos o no. Es decir, Cristo nos da de su gracia y Él sí se interesa de que no sigamos pecando. Porque por el hecho de que Cristo nos da su gracia, quiere decir que no debemos seguir pecando. Por eso Jesús le dice a la mujer, ninguno te condenó, listo,
yo tampoco te condeno, vete y no peques más, no sigas pecando. Y bueno, en concordancia con el juicio que dio Jesús a esta mujer de Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sigue diciendo el pasaje? Exacto. Pero para aquellos que no hay ninguna condenación, son aquellos que no andan conforme a la carne, sino aquellos que andan conforme al Espíritu. Es decir, aquellos que están en Cristo Jesús, que han recibido de su mayor gracia, pues andan conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu quiere decir no seguir pecando. No seguir pecando. Así que recibir la gracia del Señor, creer en Jesucristo, implica que no seguiremos pecando más. Que no continuaremos en pecado. Que no continuaremos pecando porque su gracia es mayor a tal forma que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría cuando Él vuelva por segunda vez. Por eso terminamos diciendo al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amado Señor, gracias Padre Santo por tu palabra, porque tú das una gracia que es mucho mayor. Porque tu gracia es mayor, nos ha dado tu gracia por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Nos ha dado perdón de pecados, nos ha dado al mismo Cristo, Dios Santo. Por eso podemos venir a ti cada jueves, cada domingo, a exaltar tu santo nombre como congregación, recordando aquello que hiciste por nosotros, darnos una mayor gracia. Tú das mayor gracia. Tú das mayor gracia, oh Señor, que al ser el único que nos puede juzgar, que nos puede dar esa sentencia, esa condenación que merecíamos, nos has dado perdón de pecados por tu muerte. Nos has dado perdón de pecados por tu muerte, pero también nos dices que no pequemos más, que no sigamos pecando. Y aunque pensemos que es difícil, no lo es, porque tu gracia es mayor, tanto en la salvación como en nuestra vida de santidad, porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Tú eres poderoso para presentarnos delante de ti sin mancha. Tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de tu gloria y con mucha alegría, porque nos presentas sin mancha. Gracias, oh Señor, porque nos muestras esa gracia, esa maravillosa gracia, esa gracia infinita que es mayor a cualquier cosa imaginable, que es mayor aún a lo que podamos pensar, de perdonar el más horrible pecado, darnos salvación y sostenernos hasta que tú vuelvas en gloria. Por eso tu gracia es mayor, porque nos dices, vete y no peques más. En Cristo Jesús te oramos, amén. Así que con esas palabras nos vemos el domingo en el culto de adoración para el Señor.